Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Tecnocincuentones. Ya saben, este es el podcast en que nos dedicamos a hablar de tecnología, de Internet, pensando principalmente en aquellas personas que crean que por edad pues se quedaron fuera. Nada más lejos de la realidad. Esto es calidad de vida, Internet, hablar de aplicaciones nuevas, etcétera, que es lo que hacemos aquí. Hoy vamos a hablar, además, casi esto sería un metapodcast, porque vamos a hablar del podcast, de cómo yo me organizo con los podcasts por si les puede servir de ayuda. Así que bienvenidos a este nuevo Tecnocincuentones. Pues se habrán ustedes quedado un poco interesados en saber por qué califico de metapodcast este episodio de Tecnocincuentones. Bueno, pues porque voy a hablar de podcast. Yo les anticipo que por prescripción médica principalmente todos los días camino durante 1 hora, 365 días al año. Tengo una artritis psoriásica y bueno, lo mejor es estar en movimiento lo que se pueda. Y dedico como mínimo esa hora a escuchar podcast y me gusta tener ya todo preparado en mi aplicación para escuchar con libertad y con calidad esos podcasts. Solamente en alguna ocasión escucho informativos, uno es periodista y no puede evitarlo, pero digamos que el resto de la programación de la radio, si es interesante y está bien hecha, ya está en podcast, con lo cual me ahorro sobre todo mucha radio comercial, ¿no? Que no deja de ser aburrida, aunque uno sabe que las radios de algo tienen que vivir, por supuesto, pero yo prefiero los podcasts y ya digo, de vez en cuando informativos. Por lo tanto, para mí es importante tener los podcasts bien claritos en mi teléfono móvil. Para eso utilizo una aplicación que se llama AntennaPod. Les dejo el enlace en la literatura de este podcast. Es Antena con 2 Ns Pod. ¿Por qué? Pues porque primero es software libre y yo apuesto por el software libre siempre que puedo y va muy bien, funcionan bien las suscripciones, no tengo ninguna queja de él. Si quieren, pruébenlo, insisto, es software libre y está a la altura de cualquiera de los habituales, Google Podcast o otros. Pero, cuestión de manía de señor mayor, digamos, no me gusta trastear mucho en este AntennaPod. Me gusta ya mandar los contenidos que quiero escuchar, refinados, etcétera. Es decir, a veces la búsqueda en AntennaPod no es buena, entonces prefiero hacerla en el ordenador y ya tengo el feed, el XML, que es el verdadero carnet de identidad de un podcast y lo mando directamente a la suscripción en AntennaPod. No me gusta, insisto, trastear mucho, borrar, subir, si reproducido o no reproducido. Quiero que mi AntennaPod, insisto, manías de viejo, pues funcione bien. Entonces lo que hice fue buscarme una aplicación también de software libre en el ordenador, que es un poco el portero que abre la puerta a los podcasts que yo quiero escuchar. Y a este efecto encontré una aplicación extraordinariamente sencilla. No busquen ustedes ninguna algarabía ni ninguna espectacularidad en el diseño, pero hace lo que se le pide. Se llama Gpodder. Les dejo también el enlace, Gpodder. Insisto, es software libre y lo que hago es buscar ahí el software, obtener ahí el XML, que es, insisto, el carnet de identidad, digamos, de cualquier podcast, y ya lo mando directamente ahí. Puede uno hacerse una cuenta, si quiere, en gpodder.net, sobre todo porque yo también abro gpodder.net en mi trabajo, porque existe gratuitamente tanto para Windows como para Linux como para Mac, y por lo tanto me manejo mejor. Y bueno, luego el XML, una vez que lo tengo ya obtenido, clarificado, que he escuchado el podcast, que confirmo que es el que yo quiero escuchar y que hago mi primera crítica o mi primera audición, cojo el XML y vía Telegram me lo paso a mi teléfono móvil y lo abro en el AntennaPod. Por lo tanto, pues las nuevas suscripciones, los contenidos que algunos compañeros me sugieren, etcétera, pues yo vía RSS es como lo manejo. Insisto, es mi manera de actuar.
Ya insisto, porque para mí el podcast se ha convertido en una referencia personal, no solo para esa hora diaria que tengo que caminar, sino porque aprendo mucho, busco muchas referencias de compañeros que saben mucho más que yo y realmente da gusto aprender, que es de lo que se trata, esa curiosidad que tenemos que tener siempre por aprender cosas nuevas. Y de ahí pues que yo haya utilizado esta visión, Gpodder. Probablemente haya otros programas que se puedan utilizar en red o probablemente ustedes prefieran trastear directamente con su aplicación AntenaPod, en mi caso, Google Podcast o el que sea. Cada uno se desarrolla como quiere y como ve. Esta es mi manera de plantearlo, sobre todo porque, insisto, me gusta ser, entre comillas, higiénico a la hora de llevar a mi móvil un contenido que quiero que sea el que yo quiera. Luego, cuando lo he oído, lo guardo, si me resulta de interés o lo borro. Pero este Gpodder me permite hacer todo lo que previamente necesito para tenerlo claro. Hombre, y por supuesto, escuchar podcast en el ordenador, si uno quiere, que también es posible, aunque bueno, ya con iVoox o con todas las plataformas también es posible, o incluso con Google Podcast. Pero bueno, esta es mi solución, insisto, y ojalá les pueda servir a ustedes. Ya me dirán, para mí siempre es un placer experimentar, insisto, ¿no? Fomentar la curiosidad, que como en todo es lo que mueve el mundo. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones. Siempre les doy mis contactos, correo electrónico antoniomanfredi@gmail.com, @antoniomanfredi, tanto en Twitter como en Telegram, en Facebook Tecno50. Y hoy también tengo que hablarles de una novedad, porque profesionalmente yo soy defensor de la audiencia en Canal Sur. Hemos puesto en marcha el podcast del defensor de la audiencia con toda la infraestructura de los compañeros de Canal Sur Radio y Canal Sur Media, y bueno, ahí hemos empezado esta experiencia. El número 1 es la presentación. Les dejo también en la literatura del podcast el acceso por si les apetece escucharlo o suscribirse. Recuerden que este podcast, Tecnocincuentones, está añadido a la red de sospechosos habituales. Es un placer estar ahí porque se aprende mucho y les recomiendo, les dejo el enlace también en la literatura del podcast, les recomiendo que se suscriban porque aprenderán mucho. Nosotros nos vemos la semana que viene. Saludos.